Has cruzado un umbral que no todos regresan, donde la noche escucha cada pensamiento. Si decides seguir escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque no estás solo. Algo ya despertó. Ahora sí, comencemos. Siempre he creído que algunas historias no están hechas para ser contadas, que hay experiencias tan oscuras, tan perturbadoras, que es mejor mantenerlas enterradas en los rincones más profundos de nuestra mente. Pero también creo que hay momentos en la vida donde el silencio se vuelve más pesado que las palabras, donde guardar un secreto se convierte en una carga que consume el alma día tras día. Mi nombre es Eduardo Ramírez Vázquez. Tengo 42 años y soy originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Durante los últimos 20 años he trabajado como guía turístico en la zona arqueológica de Monte Albán. He visto miles de visitantes pasar por esas antiguas piedras zapotecas. He contado la misma historia histórica cientos de veces. He sonreído para las fotografías y he respondido preguntas sobre una civilización que desapareció hace siglos. Pero hay una historia que nunca les he contado a los turistas. Una historia que me ha perseguido durante los últimos 5 años. Una historia que me ha robado el sueño y que ha convertido cada visita a Monte Albán en una experiencia aterradora. Todo comenzó en octubre del 2019. Era una tarde especialmente fría para ser otoño en Oaxaca. El viento soplaba con una fuerza inusual entre las ruinas, creando sonidos extraños que parecían susurros antiguos. Había terminado mi último recorrido del día con un grupo de estudiantes universitarios de la Ciudad de México. Como siempre, me quedé unos minutos extra para recoger algunos papeles que los visitantes habían dejado tirados y para hacer una última revisión del área. La zona arqueológica cierra oficialmente a las 5 de la tarde, pero los empleados solemos quedarnos hasta las 6 para hacer la limpieza final. Ese día, sin embargo, algo me hizo quedarme más tiempo del necesario. No podría explicar exactamente qué fue. Era como si una fuerza invisible me mantuviera ahí, como si algo me estuviera esperando. Mientras caminaba por la gran plaza, el área más amplia de Monte Albán, comencé a escuchar algo extraño. Al principio pensé que eran mis propios pasos haciendo eco entre las piedras antiguas. Pero cuando me detuve, el sonido continuó. Era un lamento suave, casi imperceptible, como el llanto de una mujer muy lejana. Me quedé completamente inmóvil, tratando de ubicar de dónde venía ese sonido. El viento había cesado por completo, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo aceleradamente. El lamento se hizo más claro, más definido. No era el viento ni mi imaginación, era definitivamente una voz humana. Comencé a caminar lentamente hacia donde creía que venía el sonido. Mis pasos resonaban de manera extraña sobre las piedras milenarias, como si el eco durara más tiempo del normal. El lamento ahora era más intenso, más desesperado. Era el llanto de una mujer que parecía estar sufriendo un dolor indescriptible. Llegué hasta la plataforma norte, desde donde se tiene una vista completa del Valle de Oaxaca. El sol ya se había ocultado completamente detrás de las montañas, y las primeras sombras de la noche comenzaban a extenderse sobre las ruinas. Fue entonces cuando la vi. Al principio era solo una silueta borrosa en la distancia, cerca del edificio J, la estructura más misteriosa de Monte Albán. Pero conforme mis ojos se acostumbraron a la penumbra, pude distinguir su forma más claramente. Era una mujer vestida completamente de blanco, con el cabello largo y suelto que se movía suavemente, a pesar de que no había ni una pizca de viento. Estaba de rodillas sobre las piedras, con las manos cubriéndose el rostro, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, mientras emitía ese lamento desgarrador que me había atraído hasta ahí. Su llanto era tan profundo, tan lleno de angustia, que sentí como si cada una de sus lágrimas fuera una daga que me atravesaba el pecho. Me acerqué unos pasos más, pero algo en mi interior me gritaba que me detuviera. Era como si una voz ancestral me advirtiera sobre el peligro de lo que estaba presenciando. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Necesitaba saber quién era esa mujer y qué hacía ahí a esas horas. Cuando estuve a unos 20 metros de distancia,
Ella levantó lentamente la cabeza. Lo que vi en ese momento me heló la sangre y me marcó para el resto de mi vida. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había una superficie lisa y pálida, como si fuera una máscara de cera sin terminar. El grito que salió de mi garganta fue involuntario y aterrador. Retrocedí varios pasos tambaleándome, sin poder apartar la mirada de esa figura horrible. Pero lo más espantoso vino después. A pesar de no tener boca, el lamento siguió saliendo de ella, más fuerte y más desesperado que antes. De pronto la figura comenzó a levantarse lentamente. Su movimiento era antinatural, como si fuera un títere manejado por hilos invisibles. Una vez de pie, se quedó completamente inmóvil durante varios segundos que me parecieron eternos. Luego, sin ninguna advertencia, comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos no producían ningún sonido sobre las piedras. Era como si flotara apenas unos centímetros sobre el suelo. Su vestido blanco ondulaba con movimientos que desafiaban toda lógica, como si estuviera sumergida en agua en lugar de caminar por tierra firme. Corrí como nunca antes lo había hecho en mi vida. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las piedras irregulares, raspándome las manos y las rodillas, pero sin detenerme ni por un segundo. El lamento de la mujer sin rostro me siguió durante toda mi huida, haciéndose cada vez más fuerte, más presente, como si estuviera corriendo justo detrás de mí. No paré hasta llegar a mi automóvil en el estacionamiento. Mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en meter la llave en la cerradura. Una vez adentro, cerré todas las puertas con seguro y encendí el motor. Mientras manejaba de regreso a la ciudad, no pude evitar mirar constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver esa figura blanca aparecer en cualquier momento. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro sin rostro, escuchaba su lamento desgarrador. Me quedé despierto hasta el amanecer, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, del cansancio, de la penumbra que me había jugado una mala pasada. Al día siguiente llegué al trabajo como si nada hubiera pasado. Mis compañeros notaron que estaba más callado de lo normal, pero les dije que había tenido una mala noche. Durante el primer recorrido del día todo parecía normal. Los turistas hacían sus preguntas de siempre, tomaban sus fotografías y escuchaban mis explicaciones sobre la historia zapoteca, pero conforme pasaron las horas comencé a sentir una presencia extraña. Era como si alguien me estuviera observando constantemente. Volteaba hacia todos lados, pero solo veía a los visitantes normales y a mis compañeros de trabajo. Sin embargo, esa sensación de ser vigilado no desaparecía. Durante el recorrido de las 3 de la tarde, mientras explicaba la función del juego de pelota a un grupo de turistas franceses, escuché nuevamente el lamento. Era muy suave, casi imperceptible, pero estaba ahí. Los visitantes no parecían escuchar nada. Continuaron tomando fotos y haciendo preguntas. Pero yo lo escuchaba claramente, mezclándose con el viento que soplaba entre las ruinas. Terminé el recorrido lo más rápido posible y le pedí a mi supervisor que me permitiera irme temprano, alegando que me sentía enfermo. No era mentira. Tenía náuseas, dolor de cabeza y las manos me temblaban constantemente. Necesitaba alejarme de Monte Albán lo antes posible, pero esa noche, la mujer sin rostro apareció en mis sueños. La veía caminando por mi casa, entrando a mi recámara, sentándose en la orilla de mi cama, mientras emitía ese lamento que me helaba la sangre. Me despertaba gritando, empapado en sudor frío, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho. Los días siguientes fueron una tortura. Durante el día, en Monte Albán, la presencia se hacía cada vez más fuerte. El lamento se escuchaba más frecuentemente, ya no solo al atardecer, sino durante todo el día. A veces era tan claro que interrumpía mis explicaciones a los turistas, pero ellos nunca parecían escuchar nada. Durante las noches los sueños se volvieron más intensos y más frecuentes. La mujer ya no solo aparecía en mi recámara, la veía caminando por toda la casa, parada frente a la ventana de la cocina, sentada en la sala viendo televisión.
siempre con ese rostro liso y sin facciones, siempre lamentándose con esa voz que parecía venir de las profundidades del inframundo. Una semana después del primer encuentro, decidí investigar. Fui a la Biblioteca Central de Oaxaca y comencé a buscar información sobre leyendas y apariciones en Monte Albán. Lo que encontré me dejó más perturbado de lo que ya estaba. Según varios documentos históricos que pude consultar, Monte Albán había sido durante siglos un lugar sagrado para los zapotecos. No solo era una ciudad, sino también un centro ceremonial donde se realizaban rituales muy importantes. Algunos de estos rituales, según los relatos más antiguos, incluían sacrificios de mujeres jóvenes que eran ofrendadas a los dioses para garantizar buenas cosechas y protección para la comunidad. En uno de los libros más antiguos que encontré, había una referencia específica a una leyenda sobre una mujer que aparecía en Monte Albán durante las noches. El texto estaba en zapoteco antiguo, pero había una traducción al español que decía algo así como: «La madre que perdió su rostro llora por sus hijos que nunca nacerán, y su lamento se escucha cuando la luna se oculta detrás de las montañas sagradas». Esa descripción me puso la piel de gallina. Era exactamente lo que yo había experimentado. Pero lo más perturbador vino cuando seguí leyendo. Según la leyenda, aquellos que escucharan el lamento de esta mujer serían perseguidos por ella hasta que compartieran su misma condición. La traducción no era muy clara sobre qué significaba exactamente compartir su misma condición, pero la implicación era aterradora. Esa noche decidí no ir a dormir a mi casa. Me quedé en casa de mi hermana María, que vive en el centro de la ciudad. Le inventé una excusa sobre problemas con la tubería de mi casa. Pensé que tal vez alejándome de mi rutina habitual, la presencia desaparecería, pero estaba equivocado. Esa noche la mujer sin rostro no apareció en mis sueños. Apareció en la realidad. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando escuché el lamento viniendo del patio de la casa de mi hermana. Me levanté lentamente de la cama y me acerqué a la ventana. Ahí estaba ella, parada bajo el árbol de mango, con su vestido blanco brillando bajo la luz de la luna. Esta vez no corrí. Por alguna razón que aún no puedo explicar, salí de la casa y caminé hacia ella. Cada paso que daba se sentía como si estuviera caminando a través de agua espesa. Mi cuerpo se movía, pero mi mente gritaba que me detuviera, que regresara adentro, que huyera. Cuando estuve frente a ella, pude verla más claramente que la primera vez. Su vestido no era realmente blanco, sino que estaba manchado con algo que parecía barro oscuro. Su cabello largo y negro tenía enredados pequeños huesos que tintineaban suavemente cuando movía la cabeza. Pero lo más horrible era su rostro. No era completamente liso como había pensado la primera vez. Tenía pequeñas hendiduras donde deberían estar los ojos. Pero de esas hendiduras brotaba un líquido negro que le corría por las mejillas como lágrimas oscuras. Me quedé parado frente a ella durante lo que me pareció una eternidad. El lamento había cesado y ahora reinaba un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de existir, excepto por nosotros dos. Entonces, lentamente, levantó una de sus manos hacia mi rostro. Sus dedos estaban helados, más fríos que cualquier cosa que hubiera sentido antes en mi vida. Cuando me tocó la mejilla, sentí como si miles de agujas de hielo se clavaran en mi piel. Pero no pude moverme, no pude gritar, no pude hacer nada más que quedarme ahí, paralizado por un terror que no puedo describir con palabras. Entonces habló. Su voz no salía de donde debería estar su boca, sino que parecía venir del aire mismo que nos rodeaba. «Ahora tú también llorarás conmigo», me dijo. «Ahora tú también buscarás lo que perdiste sin saber que lo perdiste». Después de eso, todo se volvió negro. Desperté en mi cama en casa de mi hermana, pero María me dijo que ella me había encontrado en el patio al amanecer, inconsciente bajo el árbol de mango. Según ella, había estado hablando en sueños toda la noche, repitiendo una y otra vez las mismas palabras. «No puedo verme, no puedo verme». Desde esa noche mi vida cambió para siempre. Cuando me miro al espejo, mi reflejo se ve borroso como si estuviera viendo a través de agua turbia, pero lo más aterrador es que a veces, cuando me miro fijamente,
Puedo jurar que mi rostro comienza a desvanecerse lentamente, como si estuviera perdiendo mis facciones poco a poco. Los días siguientes fueron una pesadilla constante. En el trabajo, mis compañeros comenzaron a notar que algo estaba terriblemente mal conmigo. Dejé de hablar durante los recorridos. Solo caminaba en silencio mientras los turistas se veían confundidos y preocupados. Cuando intentaba explicar algo sobre las ruinas, las palabras salían entrecortadas y sin sentido. Pero lo que más me preocupaba era que ahora yo también podía escuchar mi propio lamento. Al principio era apenas un susurro, como un eco lejano que venía de mi interior. Pero cada día se hacía más fuerte, más claro. Era mi propia voz, pero distorsionada, llena de una tristeza que no podía explicar. Una semana después del encuentro en casa de mi hermana, decidí regresar a Monte Albán durante la noche. Necesitaba enfrentar a esa mujer. Necesitaba entender qué me había hecho y cómo podía detenerlo. Tal vez si le suplicaba, si le pedía perdón por haber interrumpido su descanso, ella me dejaría en paz. Llegué al sitio arqueológico cerca de la medianoche. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas y la oscuridad era casi completa. Usé la linterna de mi teléfono para caminar entre las ruinas, dirigiéndome hacia el lugar donde la había visto por primera vez. No tuve que buscarla por mucho tiempo. Estaba ahí, en el mismo lugar, arrodillada sobre las piedras antiguas, lamentándose con esa voz desgarradora que ahora reconocía como parte de mí mismo. Pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras a su alrededor, hombres y mujeres vestidos de blanco, todos arrodillados, todos lamentándose al unísono. Y todos, absolutamente todos, tenían el mismo rostro sin facciones que ella. Era como un coro fantasmal de almas perdidas, unidas por la misma maldición horrible. Cuando me acerqué, todos levantaron sus cabezas al mismo tiempo. Fue como si hubieran estado esperándome. La mujer original, la que yo había visto primero, se puso de pie lentamente y caminó hacia mí. «Ya estás listo», me dijo con esa voz que venía del aire mismo. «Ya puedes ver la verdad». Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Saqué mi teléfono y activé la cámara frontal para usarla como espejo. Lo que vi me hizo caer de rodillas sobre las piedras frías. Mi rostro había desaparecido casi por completo. Donde antes tenían mis ojos, ahora había solo hendiduras oscuras. Mi nariz se había desvanecido, y mi boca era apenas una línea tenue que se difuminaba más cada segundo que pasaba. Estaba convirtiéndome en uno de ellos. «No», susurré, pero mi voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. «No, esto no puede estar pasando». La mujer se arrodilló frente a mí y puso sus manos heladas sobre mis hombros. «Nosotros fuimos como tú una vez», me explicó. «Personas normales que se acercaron demasiado a la verdad, que vieron lo que no debían ver. Ahora somos los guardianes de este lugar sagrado, condenados a llorar por toda la eternidad por aquellos que fueron ofrendados aquí hace siglos». Comencé a entender la horrible realidad. Monte Albán no era solo un sitio arqueológico. Era una prisión espiritual donde las almas de quienes habían presenciado los rituales antiguos quedaban atrapadas para siempre. Y yo acababa de unirme a ellas. «¿Por cuánto tiempo?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Para siempre», me respondió. «Hasta que alguien más tome tu lugar. Hasta que otra persona vea lo que no debe ver y se una a nosotros». Intenté levantarme. Intenté correr, pero mis piernas ya no me respondían. Sentía como si mis huesos se estuvieran volviendo de piedra, como si me estuviera convirtiendo en parte de las ruinas mismas. El lamento que había estado creciendo en mi interior ahora salía con fuerza de lo que quedaba de mi garganta. Los otros comenzaron a moverse, formando un círculo a nuestro alrededor. Sus lamentos se unieron al mío, creando una sinfonía de dolor y desesperación que resonaba entre las piedras milenarias. Era el sonido de almas perdidas, condenadas a vagar por la eternidad en este lugar sagrado convertido en prisión. Ahora entiendo que nunca podré salir de aquí, que mi familia me buscará, me dará por desaparecido. Tal vez pensará que me fui a otra ciudad o que algo terrible me pasó. Pero la verdad es que sigo aquí, en Monte Albán, esperando junto a los otros, lamentándome por una vida que ya no puedo recordar completamente.
Durante el día me oculto entre las sombras, viendo a los turistas pasar cerca de mí sin saber que estoy ahí. Veo a mis antiguos compañeros de trabajo guiando a los visitantes, contando las mismas historias que yo solía contar. A veces quiero gritarles, advertirles sobre lo que realmente es este lugar, pero no puedo. Mi voz ya no les pertenece a los vivos. Durante las noches, cuando el sitio cierra y la oscuridad cubre las ruinas, salimos de nuestros escondites. Caminamos entre las piedras, lamentándonos por todo lo que perdimos. Y esperamos. Siempre esperamos a que llegue alguien más. Alguien curioso. Alguien que se quede demasiado tiempo después del horario de visita, porque la maldición necesita alimentarse. Necesita nuevas almas para continuar existiendo. Y tarde o temprano, siempre llega alguien. Siempre hay una persona que escucha nuestros lamentos y se acerca para investigar. He perdido la cuenta de cuánto tiempo he estado aquí. Los días y las noches se mezclan en una eternidad de sufrimiento y desesperación. Mi rostro ha desaparecido por completo, y a veces olvido cómo era antes de convertirme en esto. Olvido mi nombre, mi vida anterior, las personas que amé. Lo único que permanece es el lamento. El llanto eterno que sale de lo más profundo de mi ser sin rostro, mezclándose con los lamentos de todos los otros que han caído en esta trampa antes que yo. Y mientras grabo estas palabras en mi último momento de lucidez, antes de que la maldición me consuma completamente, quiero advertir a quien las escuche. Nunca visiten Monte Albán después del horario de cierre. Nunca se acerquen si escuchan llantos entre las ruinas. Nunca investiguen los sonidos extraños que puedan venir de las piedras antiguas, porque si lo hacen, se unirán a nosotros. Se convertirán en parte de esta condena eterna. Y entonces, serán ustedes quienes tendrán que esperar, noche tras noche, a que llegue la siguiente víctima. El lamento nunca para, nunca termina. Y ahora mi voz se suma para siempre a este coro de almas perdidas que vagan sin descanso por Monte Albán, esperando una liberación que jamás llegará. No hay salvación para nosotros. No hay esperanza. Solo la eternidad de llorar por lo que fuimos y ya nunca podremos volver a ser. Siempre he creído que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Mi abuela decía que los antiguos sabían secretos que nosotros hemos olvidado, que en ciertos lugares la tierra guarda memorias que es mejor no despertar. Pensaba que eran solo historias hasta que me pasó lo que les voy a contar. Mi nombre es Ricardo Hernández Morales. Tengo 42 años y soy de la ciudad de Oaxaca. Trabajo como guía turístico desde hace más de 15 años, llevando visitantes por las zonas arqueológicas del estado. Conozco cada piedra de Monte Albán, cada rincón de Yagul y cada pasillo de Mitla. O al menos eso creía hasta hace 3 meses. Todo comenzó un martes de octubre. Era temporada baja y hacía semanas que no tenía trabajo. Mi esposa María estaba preocupada porque las cuentas se acumulaban y nuestro hijo menor necesitaba útiles para la escuela. Cuando sonó mi teléfono esa mañana y escuché la voz de un hombre mayor preguntando por mis servicios, acepté sin hacer muchas preguntas. Se llamaba Don Esteban Velasco y venía de la Ciudad de México. Me dijo que quería conocer Mitla, pero no el recorrido normal que hacen todos los turistas. Quería ver las partes que no están abiertas al público, los túneles y cámaras que están cerrados por ser peligrosos. Me ofreció el triple de lo que cobro normalmente. Debí haberle dicho que no. Debí haber colgado el teléfono y buscado otro trabajo. Pero la necesidad puede más que la prudencia, y acepté encontrarme con él al día siguiente en la entrada de la zona arqueológica. Don Esteban era un hombre delgado, de unos 60 años, con cabello completamente blanco y ojos que parecían ver cosas que otros no podían ver. Vestía ropa cara pero sencilla, y cargaba una mochila de cuero viejo que no se quitaba ni un momento. Cuando nos saludamos, su mano estaba fría como el mármol a pesar del calor que hacía ese día. Durante el camino hacia Mitla, me contó que era arqueólogo retirado, que había pasado su vida estudiando las culturas prehispánicas de México. Me dijo que tenía una teoría sobre los zapotecos que había desarrollado durante años, pero que necesitaba pruebas. Pruebas que solo podía encontrar en las partes más profundas de Mitla.
donde los antiguos realizaban sus rituales más sagrados. Llegamos a la zona arqueológica cuando apenas habían abierto. Los primeros turistas no llegarían hasta dentro de 1 hora, así que teníamos el lugar casi para nosotros solos. Don Esteban conocía el sitio mejor de lo que esperaba. Sabía exactamente dónde estaban las entradas selladas, cuáles muros eran falsos y dónde los arqueólogos habían encontrado las cámaras subterráneas que luego decidieron cerrar al público. Me pidió que lo llevara al Palacio de las Columnas, específicamente al área donde está la tumba principal. Ahí, detrás de una pared que parecía sólida, había una entrada que yo conocía pero que estaba clausurada con ladrillos desde hacía décadas. Don Esteban sacó herramientas de su mochila de cuero, herramientas extrañas que no parecían modernas, sino hechas a mano con técnicas muy antiguas. Mientras él trabajaba removiendo los ladrillos, yo me quedé vigilando que no llegaran los guardias. Pero había algo raro en el ambiente. Los pájaros habían dejado de cantar y hacía un silencio que me ponía nervioso. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta, pero el cielo estaba completamente despejado. Cuando don Esteban terminó de abrir el hueco en la pared, me asomé y vi un pasillo estrecho que se perdía en la oscuridad. El aire que salía de ahí estaba helado y tenía un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con algo dulce que no pude identificar. Don Esteban encendió una lámpara de mano y me hizo señas para que lo siguiera. Entramos al pasillo. Las paredes estaban cubiertas de grabados que yo nunca había visto antes. No eran como los diseños geométricos típicos de los zapotecos. Estos eran diferentes, más complicados, con figuras que parecían moverse cuando la luz de la lámpara las tocaba. Don Esteban se detuvo en varios lugares para tomar fotografías y hacer anotaciones en un cuaderno que sacó de su mochila. Caminamos por lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. El pasillo bajaba en una pendiente suave, y yo podía sentir que nos alejábamos cada vez más del mundo de arriba. De vez en cuando escuchaba ruidos que no podía explicar, como susurros muy bajitos o como si alguien estuviera arrastrando los pies en la distancia. Finalmente llegamos a una cámara circular. Era más grande de lo que esperaba, con un techo alto que se perdía en la oscuridad. En el centro había algo que me hizo sentir un frío en la espalda. Era una especie de altar de piedra negra, pero no como los que había visto antes en otras zonas arqueológicas. Este tenía canales tallados que formaban diseños complicados, como si fuera un laberinto en miniatura. Alrededor del altar había otros objetos: vasijas de barro, figuras pequeñas talladas en piedra y jade, y otros elementos que don Esteban examinó con mucho cuidado. Pero lo que más me llamó la atención fue una serie de huesos que estaban colocados en patrones específicos alrededor del altar. No eran huesos humanos, al menos eso creía yo entonces, sino de animales extraños que no pude identificar. Don Esteban parecía emocionado. Murmuraba cosas en un idioma que no reconocí, tomaba fotografías de todo y escribía notas sin parar. Me pidió que lo ayudara a mover algunas piedras que estaban cerca del altar. Debajo de ellas encontramos más objetos, collares hechos con dientes, espejos de obsidiana y otros elementos que claramente habían sido usados en rituales. Fue entonces cuando don Esteban me dijo algo que me heló la sangre. Me explicó que los zapotecos no solo veneraban a los muertos, sino que creían que podían comunicarse con ellos y hasta traerlos de vuelta bajo ciertas circunstancias. Esta cámara, me dijo, era donde realizaban los rituales más poderosos y peligrosos. Rituales que permitían a los vivos cruzar al mundo de los muertos y regresar. Pero había un precio. Siempre había un precio. Cada vez que alguien cruzaba esa barrera, algo del otro lado podía seguirlo de vuelta. Y esas cosas, una vez que encontraban el camino a nuestro mundo, ya no se podían regresar. Mientras don Esteban me explicaba esto, yo empecé a sentir que algo no estaba bien. La temperatura en la cámara había bajado tanto que podía ver mi propio aliento. Las llamas de nuestras lámparas empezaron a temblar, como si hubiera corrientes de aire, pero no sentía ningún viento. Y los susurros que había escuchado antes se hicieron más fuertes, más claros. Don Esteban no parecía notarlo, o simplemente no le importaba. Siguió trabajando con los objetos del altar,
colocándolos en posiciones específicas, según algún patrón que solo él conocía. Me dijo que había pasado 20 años estudiando los códices zapotecos antiguos, los que los españoles no lograron destruir, y había descifrado las instrucciones para realizar el ritual. Le pregunté qué ritual, pero su respuesta me aterró más de lo que esperaba. Quería contactar a los antiguos sacerdotes zapotecos, preguntarles sobre secretos que se habían perdido con la conquista, conocimientos sobre astronomía, medicina y otras cosas que podían cambiar la historia tal como la conocemos. Traté de convencerlo de que saliéramos de ahí. Le dije que habíamos visto suficiente, que ya tenía las fotografías que necesitaba, que podíamos regresar otro día con mejor equipo, pero él se negó. Me dijo que había esperado demasiado tiempo para esta oportunidad, que los astros estaban en la posición correcta solo esa tarde, y que si no lo hacía ahora, tendría que esperar otros 5 años. Fue entonces cuando sacó de su mochila algo que me hizo querer salir corriendo. Era un cuchillo de obsidiana, exactamente igual a los que usaban los antiguos sacerdotes. La hoja era perfecta, tan afilada que brillaba con la luz de las lámparas, y el mango estaba decorado con plumas y piedras preciosas. Don Esteban se acercó al altar y empezó a recitar palabras en zapoteco antiguo. No sé cómo las había aprendido, pero su pronunciación sonaba perfecta, como si hubiera hablado ese idioma toda su vida. Mientras recitaba, colocaba los objetos que habíamos encontrado en lugares específicos del altar, siguiendo los canales tallados en la piedra. Los susurros se volvieron más fuertes. Ya no parecían venir de los pasillos, sino de las mismas paredes de la cámara. Eran voces de muchas personas hablando al mismo tiempo, pero en un idioma que no entendía. El sonido me daba dolor de cabeza y me hacía sentir mareado. De repente, don Esteban se cortó la palma de la mano con el cuchillo de obsidiana. La sangre empezó a gotear sobre el altar, siguiendo los canales tallados en la piedra. Donde caía la sangre, la piedra negra empezó a brillar con una luz rojiza muy tenue, como brasas que se están apagando. Eso fue cuando empezaron a pasar cosas que no puedo explicar con palabras normales. Las figuras talladas en las paredes empezaron a moverse de verdad. Al principio pensé que eran sombras causadas por nuestras lámparas, pero pronto me di cuenta de que tenían vida propia. Eran formas humanas, pero alargadas y torcidas, como si estuvieran hechas de humo negro. Las figuras salían de las paredes y se movían alrededor de la cámara. No hacían ruido al caminar, pero podía sentir su presencia como un peso en el pecho. Una de ellas se acercó a mí y traté de retroceder, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera paralizado por el miedo. La figura me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me hizo gritar. No tenía rostro como nosotros conocemos, sino una superficie lisa donde solo había 2 agujeros profundos y negros en lugar de ojos. Y de esos agujeros salía una tristeza tan grande, tan desesperante que me hizo llorar sin poder controlarme. Don Esteban siguió con su ritual, ajeno a lo que estaba pasando a su alrededor. Su voz se hizo más fuerte, más desesperada. Gritaba preguntas en zapoteco hacia el aire, como si esperara respuestas. Y las respuestas llegaron, pero no de la forma que él esperaba. Los susurros se convirtieron en gritos. Gritos de dolor, de angustia, de personas que habían sufrido mucho tiempo atrás. Y entre esos gritos pude distinguir palabras en español, voces que pedían ayuda, que suplicaban que los dejáramos descansar en paz, que no perturbáramos su sueño eterno. Fue entonces cuando entendí la verdad horrible de lo que estaba pasando. Los antiguos zapotecos no solo se comunicaban con los muertos, los habían atrapado en esa cámara, los habían forzado a quedarse entre los 2 mundos, sin poder descansar ni regresar a la vida. Y don Esteban acababa de despertarlos después de siglos de silencio. Las figuras de humo empezaron a acercarse más. Ya no era solo una, sino decenas. Llenaron toda la cámara, moviéndose en círculos alrededor del altar donde don Esteban seguía gritando sus preguntas. Pero ahora sus voces sonaban diferentes. Ya no eran suplicantes, sino llenas de rabia. Logré mover las piernas y corrí hacia la salida del pasillo. Detrás de mí escuché a don Esteban gritar, pero ya no eran palabras en zapoteco.
Era un grito de terror puro, de alguien que acaba de darse cuenta de que ha cometido un error terrible. Corrí por el pasillo tan rápido como pude, tropezando con las piedras sueltas, raspándome los brazos contra las paredes ásperas. La lámpara se me cayó y se rompió, dejándome en completa oscuridad, pero seguí corriendo hacia donde creía que estaba la salida. Detrás de mí podía escuchar pasos que no eran humanos, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Cuando finalmente salí del hueco en la pared, estaba llorando y temblando. Los guardias de la zona arqueológica me encontraron ahí, sentado en el suelo, incapaz de hablar. Les dije que había habido un accidente, que don Esteban se había quedado adentro y necesitaba ayuda, pero cuando fueron a buscarlo, no encontraron nada. El pasillo que habíamos abierto estaba vacío. No había rastro de don Esteban, ni de sus herramientas, ni de los objetos que habíamos visto en el altar. Era como si nunca hubiera existido. Los guardias sellaron nuevamente la entrada con ladrillos y cemento. Me dijeron que era peligroso dejar esos túneles abiertos, que otros turistas curiosos podrían lastimarse. Pero yo sabía que esa no era la verdadera razón. Ellos también habían sentido algo raro, algo que los hacía querer mantener esa cámara cerrada para siempre. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía las figuras de humo moviéndose alrededor del altar. Podía escuchar los gritos de don Esteban mezclados con los susurros de los muertos. Mi esposa María me preguntó qué me pasaba, pero no le pude contar la verdad. ¿Quién me iba a creer? Al día siguiente traté de regresar a mi rutina normal. Llevé a un grupo de turistas americanos a Monte Albán, hice el recorrido de siempre, conté las mismas historias que había contado cientos de veces. Pero algo había cambiado en mí. Cada vez que hablaba de los rituales zapotecos sentía un frío en la espalda. Cada vez que mencionaba a los muertos, escuchaba susurros que nadie más parecía notar. Los problemas empezaron una semana después. Primero fueron cosas pequeñas que traté de ignorar. Objetos que se movían solos en mi casa. Puertas que se abrían sin razón. Sonidos extraños en la madrugada, como si alguien caminara descalzo por el piso de la cocina. Luego empezaron las pesadillas. Soñaba que estaba de vuelta en la cámara subterránea, pero ahora era yo quien estaba atrapado ahí. Las figuras de humo me rodeaban y me tocaban con manos heladas que me dejaban marcas en la piel. Despertaba gritando, con arañazos reales en los brazos y el pecho que no me había hecho yo mismo. María estaba cada vez más preocupada. Me decía que hablaba en sueños, pero no en español. Según ella, hablaba en un idioma extraño, con sonidos guturales que la asustaban. Una noche me grabó con su teléfono mientras dormía. Cuando escuché la grabación al día siguiente, no reconocí mi propia voz. Estaba hablando en zapoteco antiguo, diciendo cosas que no entendía, pero que me llenaban de terror. Decidí buscar ayuda. Fui con el padre Joaquín, el sacerdote de mi parroquia, y le conté parte de la historia. Le dije que había entrado a una cámara antigua y desde entonces tenía pesadillas terribles. El padre me bendijo y me dio agua bendita para rociar en mi casa, pero eso solo empeoró las cosas. La noche después de la bendición, las figuras aparecieron en mi casa. Las vi con mis propios ojos, no era un sueño. Estaban en la sala, moviéndose lentamente alrededor de los muebles, tocando las fotografías de mi familia con sus manos de humo. Una de ellas se acercó a la cuna de mi bebé y yo grité tan fuerte que desperté a todos los vecinos. Esa fue la noche que María tomó a los niños y se fue a casa de su madre. Me dijo que regresaría cuando yo me curara, cuando encontrara ayuda para lo que me estaba pasando. Pero en sus ojos vi algo que me destruyó el alma. Me tenía miedo. Mi propia esposa me tenía miedo. Desesperado, busqué a la única persona que pensé que podría entenderme. Doña Carmen es una curandera muy respetada en los pueblos alrededor de Mitla. Tiene más de 80 años y dice que puede ver cosas que otros no pueden ver. Cuando le conté mi historia, su rostro se puso muy serio. Me dijo que había hecho algo muy grave, que al permitir que don Esteban realizara el ritual, yo me había convertido en un puente entre los dos mundos. Los espíritus atrapados en esa cámara ahora podían usar mi presencia para moverse en nuestro mundo. Y cada día que pasaba,
Más de ellos encontraban el camino hacia mí. Doña Carmen trató de ayudarme. Hizo limpias con hierbas sagradas, quemó copal bendecido, rezó oraciones en zapoteco que su abuela le había enseñado. Por unos días me sentí mejor, pensé que había funcionado. Pero las figuras regresaron más fuertes que antes, como si las limpias solo las hubieran hecho enojar más. Fue entonces cuando doña Carmen me dijo la verdad más terrible. Me explicó que los antiguos sacerdotes zapotecos no habían atrapado a esos espíritus por maldad. Los habían atrapado porque eran peligrosos, porque cuando estaban libres causaban enfermedades, desgracias y dolor a los vivos. El ritual que habíamos interrumpido era en realidad una prisión, y nosotros la habíamos roto. Ahora esos espíritus estaban libres de nuevo, y su rabia había crecido durante todos los siglos que estuvieron encerrados. No solo me perseguían a mí, sino que empezarían a afectar a otras personas. Ya había escuchado rumores en el pueblo de familias que tenían problemas extraños, de niños que se enfermaban sin razón, de animales que actuaban de forma agresiva. Doña Carmen me dijo que solo había una forma de detenerlo. Tenía que regresar a la cámara y completar el ritual que don Esteban había comenzado. Pero no para contactar a los muertos, sino para enviarlos de vuelta a donde pertenecían. Y para hacer eso, alguien tenía que quedarse ahí. Alguien tenía que tomar el lugar de los antiguos sacerdotes como guardián de la prisión. Sabía lo que eso significaba. Si regresaba a esa cámara, no iba a salir nunca. Me convertiría en parte del ritual, en uno más de los guardianes que mantenían a los espíritus encerrados. Pero si no lo hacía, las cosas solo iban a empeorar. Mi familia nunca estaría segura, y la maldición se extendería a más inocentes. Hace 3 días tomé mi decisión. Fui de nuevo a Mitla, esta vez solo. Rompí los ladrillos que sellaban la entrada y bajé por el pasillo que ya conocía muy bien. Las figuras de humo estaban esperándome, pero ahora se movían diferente. Ya no parecían enojadas, sino aliviadas. La cámara estaba exactamente como la habíamos dejado, excepto que ahora había más objetos alrededor del altar, cosas que no estaban antes, como si alguien las hubiera traído, o como si hubieran aparecido solas. Entre ellas, reconocí la mochila de cuero de don Esteban, pero no quise abrirla para ver qué había adentro. Me senté junto al altar y esperé. No tuve que esperar mucho. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran amenazantes. Eran instructivos, como si los antiguos sacerdotes me estuvieran enseñando lo que tenía que hacer. Poco a poco empecé a entender las palabras, como si el zapoteco antiguo fuera un idioma que siempre había sabido pero había olvidado. Ahora estoy escribiendo esto con las últimas fuerzas que me quedan. La transformación ya comenzó. Puedo sentir cómo mi cuerpo se vuelve parte de la cámara, cómo mis pensamientos se mezclan con los de los otros guardianes. Pronto seré uno más de las figuras que vigilan esta prisión eterna. Los espíritus están regresando a su encierro. Puedo verlos entrando de vuelta a las paredes, volviendo a su silencio forzado. La maldición se está debilitando y mi familia estará segura. Eso es lo único que importa ahora. Si alguien encuentra esta historia, por favor no busquen esta cámara. No traten de repetir lo que hicimos. Algunos secretos están mejor enterrados, algunas puertas están mejor cerradas. Los antiguos sabían lo que hacían cuando construyeron estas prisiones de piedra. Y si algún día escuchan susurros extraños en las ruinas de Mitla, si sienten que algo los observa desde las sombras, no se acerquen, solo váyanse. Corran tan lejos como puedan y nunca regresen, porque ahora yo soy parte de los guardianes, y mi trabajo es asegurarme de que nadie más cometa el mismo error que cometimos don Esteban y yo. Algunos conocimientos tienen un precio demasiado alto, y algunas puertas nunca debieron abrirse. Mi nombre es Ricardo Hernández Morales, y esta es mi última confesión antes de unirme para siempre a los secretos eternos de Mitla.